empezar con la clase de Data Clean. Vamos a conocer primero al profesor. El profesor que nos acompaña en esta clase es Piero Vizcarra. Okay. Es bachiller en Ciencias de la Computación en el UNSA. Trabaja como Cloud Data Engineer en Ground Stargate. También tiene liderazgo en la construcción de soluciones de datos escalables, diseño de pipelines e implementaciones de arquitecturas modernas. Domina herramientas como Azure, AWS, GCP y Microsoft Hub. Se especializa más en la ingeniería de datos, IA y modernización de plataformas de datos en la nube. También voy a presentar su LinkedIn, en caso ustedes también lo quieren agregar. Se encuentra como Piero Vizcarra Vargas. Unos momentos, por favor. Ahorita nos va... Piero Vargas, ¿estás presente, por favor? Un gusto, Geraldine. Un gusto, chicos. Bueno, en esta clase vamos a ver directamente todo lo que es Data Cleaning. Antes de empezar, quisiera sobre todo que sea una clase un poco más dinámica, principalmente para poder entender qué es lo que ustedes entienden por Data Cleaning y entender previamente qué es lo que piensan ustedes sobre cuál es su importancia en el proceso de validación de datos, el ciclo de ciencia de datos. ¿Alguien quisiera dar su aporte? Ya. Ante todo, el data cleaning hoy en día se ha vuelto una de las fases más cruciales al momento de poder tener un modelo de inteligencia artificial. Como dice un principio de Machine Learning, es garbage in, garbage out. Si tú ingresas basura, basura vas a obtener. Y eso lo podemos ver en principio en algo que nosotros vemos hoy en día todos los días y que se ha plagado y propagado mucho en Internet, que es lo que es la IA generativa. La IA generativa está propiamente dicha cargada de muchos resultados poco eficientes y poco transparentes, los cuales no nos ayudan a poder obtener resultados correctos. Y muchas veces ello llega a generar de muchísimas alucinaciones y que nuestro modelo no funciona correctamente. Ahora bien, ¿qué vamos a ver hoy en día? Hoy vamos a ver qué es Data Cleaning y cuál es su importancia en el pipeline de ciencia de datos. De segundo, vamos a ver cuáles son los problemas más comunes en la calidad de datos. Algunas técnicas de limpieza, las más comunes. Hay algunas otras de que no vamos a tocar de momento. Y las técnicas más frecuentes. Ya. Y un par de casos reales, los cuáles se aplican y cuáles no. Para empezar, el data cleaning es poder entender por qué razón tenemos los datos que tenemos.
A veces nos llegan datos duplicados, a veces nos llegan datos nulos, nos pueden llegar datos en cero o datos incoherentes. ¿Cuándo puede pasar esto? Por ejemplo, en un proyecto de seguros, que vengan dos pólizas con el mismo número. En un proyecto por ejemplo, uno reciente, de lo que es legado de datos, de linaje de datos, de que una tabla tenga el mismo nombre de otra tabla. Y por último, puede ser, por ejemplo, en casos de incompletos o incoherentes, puede ser, por ejemplo, en el caso de salud, que un doctor no haya subido toda su historia o que haya subido parcialmente la historia y que al momento de poder tener un rendimiento sobre qué posiblemente tenga el paciente, no tengan los datos completos. Ello nos quiere decir con el data cleaning. El data cleaning, lo que nosotros buscamos es entender qué es lo que tenemos actualmente, qué podemos hacer y cómo podemos corregirlo. Como indica, es detectar, diagnosticar y corregir. Lo que buscamos, como dice, es detectar, saber qué es lo que viene. Y en eso se llama data quality. La data quality implica todo el hecho de poder entender dónde ingresan los datos, por qué se procesan, por qué vienen así. Diagnosticar es empezar a indagar dentro de los datos, poder empezar a hacer un análisis exploratorio de datos, en el cual tú entiendas de dónde viene exactamente ese dato, cuál es la fuente exacta de ese mismo. Y por último, es corregir, poder discutir con el equipo, con los compañeros, si este dato debería yo eliminarlo, debería no eliminarlo, si vale la pena poderlo sacar del resultado final, porque si no distorsiona mucho los datos. Y ello nos conlleva a decir, ¿por qué es necesario? El 60 al 80% del tiempo se dedica a la limpieza de datos. Y aunque no crean, no es simplemente enganchar un modelo y ya está, ya funciona, ya todo, ya funciona a la perfección. Yo le he pasado a la mala de que sin limpiar un dataset, le he pasado a un modelo y directo hacerlo correr. Y el resultado es que una vez que te genera, dices, chévere, ya me generó resultados, ya funciona. El problema, cuando tú vas a utilizar datos reales, o datos, en este caso, de un dataset de prueba, te puede dar 1000 valores, pero tú no puedes saber si es que esos valores en verdad están aportando valor a la empresa o a la institución a la cual tú estás intentando llegar. ¿Y ello por qué? Porque tú, si no limpias los datos, tienes un sesgo estadístico. Una casuística muy conocida de estas es el sesgo de Bill Gates. Si un bar, todos los empleados ganan $1000 y Bill Gates gana 1 millón, si sacas la media, te va a salir que casi todos ganan más de $500,000. Pero no es así la realidad. La realidad es que tú tienes un outsider del cual está disparando altamente la media. Y el punto es entender correctamente esos datos para poderlos aislar de los modelos predictivos. ¿Ello para qué? Ello para prevenir el sobreajuste o el overfitting. El overfitting se da cuando nosotros tenemos un modelo el cual se entrena sobre los mismos datos y no llega a aprender. O cuando tiene demasiados datos de una misma categoría y se especializa solo en esa categoría, evitando de entender la generalización del mismo modelo. Y los problemas más comunes, a veces los problemas no se generan de la nada. O sea, el principal problema son dos, o es de lógica o somos nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque a veces nosotros diseñamos sistemas en los cuales no podemos considerar todos los casos de uso de un usuario. Siempre, como pasan, hay una broma muy recurrente, es decir, QA se inventa las peores casuísticas, que el usuario hizo, yo qué sé, usó su celular bajo un puente en el cual no carga el internet el momento exacto cuando el semáforo está en rojo. Por algún motivo no cargó, por algún motivo se envió mal la información, no se enviaron suficientes datos y da error el sistema. Se guardaron los datos en la base de datos,
Y nosotros ahora, quien tiene el problema, no es el cliente tiene el problema, nosotros tenemos un problema de calidad de datos y el problema es ahora resolverlo. ¿Cómo lo podemos resolver? También algo muy frecuente es cuando uno va a Movistar o Claro y el personal ingresa datos incorrectos, tu DNI mal, tu nombre mal, de la cantidad de cuánto debes pagar está mal. Una muy común en sensores, por ejemplo, en Arequipa tenemos sensores de medición de aire y de radiación UV instalados por la municipalidad, los cuales nos indican cuál es el nivel de radiación en cada zona. Y los sensores a veces fallan por temas de la red, por temas de internet, a veces por temas de la misma señal, llegan a fallar y con ello nosotros tenemos NANDs. Los NANDs y los null son de los datos más comunes que a veces vamos a encontrar. Y por último, aunque menos, por decirlo, perdón, entre la integración de datos, por ejemplo, podemos tener dos empresas que se están fusionando. Dos empresas, por ejemplo, puede ser una empresa de seguros, se compra otra empresa. Esas dos empresas pueden administrar el mismo cliente, pero lo tienen de diferentes fuentes, lo tienen de diferente manera. A un cliente lo tienen acá, yo que sé, con su RUC, y a este lo tienen por solamente el nombre. Y cosas así suceden todos los días. Suceden así en la parte de datos, en la parte de Machine Learning, en la parte de ingeniería de datos como tal. Todos los días pasa. Y es algo muy recurrente. Y ahí es donde entramos nosotros. Algunas de las técnicas más comunes son justamente ello. De la parte de valores faltantes. Nosotros tenemos que decir, este valor lo puedo yo asignar bajo qué tipos de imputación. Tenemos 3 a 5 medidas. Las más comunes son la media, la mediana y la moda. La media lo haces en base a los datos superiores de ese mismo dato, o los datos correlacionales. La mediana en base al grupo estadístico y la moda en base a todo el dataset, estimando qué podría ser en ese caso. ¿Por qué se realiza esto así? Porque a veces nosotros tenemos muy poquitos datos. Y al tener muy poquitos datos, nosotros tenemos que llegar a inferir estos datos. Porque si nosotros los llegásemos a retirar, tendríamos muy poco dataset y el cual podríamos malograr nuestro modelo. Ahora bien, un caso de los más típicos son los outliers. Los outliers son aquellos datos que se van demasiado de las medias de un modelo. Como había explicado anteriormente, podría ser, si un bar todos ganamos igual y viene un millonario y sacamos la media de sueldos de todo el bar, obviamente el millonario va a disparar la media del bar. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es retirar al valor atípico para poder nosotros obtener la media real. Igual pasa, por ejemplo, datos que están, por ejemplo, sobreestimados sobre el tema macroeconómico, por ejemplo, puede ser el poder adquisitivo en base al PBI. Es una buena métrica para poder entender de si es que una población tiene poder adquisitivo, pero no es una métrica real. ¿Por qué no es una métrica real? Porque nosotros al tener una concentración y una desigualdad mayor, de ello implica de que nuestros datos, si nosotros los sacamos a nivel general, no representan totalmente la realidad de un país. Y por ello existen métricas sobreajustadas al índice de calidad humana de cada país. Ya. En el caso de los tipos y de formatos de datos, lo más normal, bueno, el error más común es el tipo de casteo. A veces nosotros tenemos de datos que vienen numéricos y que tenemos que pasarlos a flotantes porque posteriormente vamos a tenerlos que alterar. O también pueden venir en flotantes y los vamos a pasar a numéricos porque nosotros necesitamos una restricción mayor. Aunque un caso muy, ¿cómo decirlo?, común que se da a nivel internacional
es el tema de horarios. A nivel internacional, cuando tú trabajas con una empresa de múltiples países, puedes tener un problema a nivel horario. Tú tienes una sede en Hong Kong, tienes una sede en Estados Unidos, tienes una sede en Europa. ¿Qué horario usas? ¿Cómo sacas exactamente ese horario? Y si el reporte debe ser basado únicamente en un horario, ¿cómo lo debes tratar? Jalas todos los datos a un único horario, lo adaptas a múltiples horarios. Y por ejemplo, esa es una diferencia muy grande entre timestamp y timestamp NTZ, el cual uno te trae con zona horaria y el otro te trae sin zona horaria. Siguiente puede ser el registro de duplicados. Los registros duplicados se dan muy frecuentemente para sistemas en los cuales no se tiene a lo que se llama un término adecuado es independencia. Ya no sé si alguno ha escuchado de Kafka alguna vez. Kafka es un sistema de independencia en el cual tú intentas dar datos y que esos datos lleguen con un hash único a tu topic, en el cual van a ser procesados sus datos, en el cual tú aseguras que este dato va a estar igualito que al inicio de la entrada del pipeline. Y ello evitando duplicados, evitando de que en el proceso se tenga alteraciones del mismo, y el cual después tener un proceso adecuado de poder medir cuál es el progreso de este mismo dato. Ahora bien, para sistemas comunes, por ejemplo, ERPs, bueno, tienes también sistemas personalizados, y tú vas captando datos, muy probablemente, aunque nosotros tengamos una primary key, aunque tengamos una auto-increment en nuestra base de datos, al no tener un nivel de concurrencia tan alto, puede llegar a generar duplicados. Un problema muy común es, ¿qué pasa si dos usuarios seleccionan la misma banca de cine en el mismo momento, en el mismo segundo y al mismo tiempo, y llegan a la base de datos la petición al mismo tiempo? Se sobrescriben, se mandan los dos juntos, y muchos bases de datos ya tienen cómo procesar esto, pero muchos otros de procesos de backend no tienen cómo controlar ello, y lo sobrescriben, dando prioridad a la alta disponibilidad antes que a la consistencia de datos. Y por ello se generan los duplicados. Y nosotros tenemos que decidir posteriormente, porque es un error de negocio, y se tiene que informar al área respectiva cómo nosotros debemos de duplicar esos datos. Cómo sabemos cuál registro si es válido y cuál es inválido, y cómo darle procedimiento a este mismo. Ahora bien, la alta tasa de nulos y la baja varianza. La alta tasa de nulos se da principalmente debido a datos incompletos. El usuario no llenó ciertos datos, o lo llenó mal, o por algún motivo el formulario en el cual se envió fue mal llenado y nos envió nulos a la base de datos. Esto se ataca principalmente viendo si es que se le puede volver a recurrir al usuario, o en caso de datasets, se busca la manera de poder rellenar esos datos infiriendo a partir de los demás datos. Y por último, las escalas heterogéneas. Las escalas heterogéneas se refieren a cuando nosotros tenemos datasets principalmente de series temporales, cuando nosotros tenemos datasets de series temporales, tenemos unas escalas heterogéneas. Escalas en las cuales nosotros no podemos precisar de que esta medición sea idéntica a esta. Pero nosotros necesitamos poderle asignar un score igual a la misma. Por ejemplo,
¿Qué tal si es que la nota del profesor A va de 0 a 10 y la nota del profesor B va de 0 a 20 y la del profesor C de 0 a 100? Son diferentes escalas, pero tú tienes que dar una nota de 0 a 20. Entonces, tú ahí tienes que hacer la normalización de escala, tomando el valor mayor y el menor y dividirlo directamente con la escala en la cual tú vas a quererlo aplicar. Ahora bien, bueno, esto ya lo expliqué un poco sobre las técnicas de imputación, los valores atípicos, la escala es escalón de variables. Y bueno, vamos a ir directamente a la parte de las técnicas más frecuentes. Como les venía explicando, las técnicas más frecuentes son la imputación, la eliminación de duplicados. La eliminación de duplicados por general se hace haciendo la duplicación de registros a partir de creando primary keys que se consideran, que se llaman surrogate keys. Una surrogate key se considera una key armada a partir de otros datos, de varios datos. No es un único dato. El filtro por tasa de nulos, por ejemplo, si es que un campo tiene demasiados nulos y ya no se requiere, entonces se realizan los filtros, la normalización, que es asignar escalas igualitarias para poder tener un score o poder realizar operaciones normalizadas. La detección de outliers, que es eliminar los puntos más altos y más bajos para poder obtener una media real. La imputación KNN, bueno, eso no lo comenté, pero la imputación KNN implica al método de nosotros poder tener un clúster, podemos nosotros designar qué tantos K elementos tenemos para poderlos retirar de una n cantidad de clusters para lo que son modelos no clasificados y poder nosotros saber cuántos grupos o subgrupos necesitamos antes de que este set no tenga tanta validez. De eso se basa en base a la regla del codo, muy conocida como regla del codo, que es el momento en el cual la diferencia de entrenamiento ya no da mayores validez, pero en esta técnica tenemos que tener muy en cuenta de que depende mucho de la aleatoriedad de donde aparezcan los n puntos más cercanos. Y bueno, para poder terminar esta primera parte, vamos a ver los casos reales. Un caso real puede ser si una edad viene en 0. ¿Puede venir una edad en 0? Sí puede venir. ¿Qué tal si un bebé tiene 5 meses? En teoría se le considera edad 0. Pero nosotros vemos una edad 0 y decimos, no, este dato está incompleto, este dato está de mal. También puede ser ¿qué tal si es que se puso una fecha de nacimiento que es del siguiente año? ¿Ese cuál fue el error? Fue un error de frontend, fue un error de backend, pero igual este error llegó hasta la base de datos, llegó hasta nuestro dataset, y ello nosotros tenemos que ver la manera de poder recuperar esos datos, poder haciendo la limpieza manualmente, o de poderle solicitar nuevamente los datos al cliente original. Las finanzas son transacciones duplicadas. Cuando nosotros no tenemos idempotencia en algunos sistemas, puede llegar a pasar por alta concurrencia de que una transacción se escriba 2 veces. En e-commerce, de algo un poco más reciente que ha pasado, en migraciones de varios e-commerce famosos, por ejemplo, como el de Falabella o el de Sodimac, está que te den productos a un sol. Eso pasó por errores en la base de datos al momento de hacer conversiones. Ya, en nuestro caso, que estamos haciendo es PISA, que el principal error que vamos a ver son ítems sin respuesta.
¿Esto qué quiere decir? Que el estudiante no respondió, no porque no estuviera mal, sino porque en este caso no le correspondía dentro de sus datos poder responder ello. Y por último, los últimos casos que vamos a ver son los IoT, que puede ser, la gran mayoría de veces es porque se pierde la señal o la señal es muy débil al momento de tener elementos IoT y por ello en el desvío temporal se pierde paquetes de información. Y por último, texto, que bueno, hoy en día ya se está viendo menos debido a las soluciones de IA generativa, es caracteres mal codificados, idiomas mixtos. Por ejemplo, si es que alguien te escribe en inglés con abreviaciones o te escribe en, yo que sé, francés, y cuando has hecho solo un formulario de UTF-8 y no con UTF-16, y no ingresan ciertos caracteres especiales, o simplemente los hecho con una string simple, sin codificación estándar, y te vienen caracteres como un slash o dos puntos, de cuando debería ir un carácter estándar o normal de UTF-16. En estos casos, nosotros tenemos que dar la manera de tratar esos datos sin que nosotros desvirtuemos qué es lo que quiere decir el usuario. Y para ello es usar una codificación uniforme en todo el filtro de datos. Bien, creo que hasta esta parte es la parte de inicial. Si me pueden indicar, por favor, desde la organización, creo que viene ahora un break, un pequeño break. Ya, Piero, sí, solo hacer un break de 5 minutos, porque ya luego se va a prolongar para los Kahoot, quizzes y demás. Entonces, sí, de 5 minutos. Ya, genial. Ya, listo, listo. Gracias, Piero.
Ya, a ver chicos, ya ha pasado el break. No sé cómo, si ya habrán terminado o en qué estarán. Entonces, vamos a hacer un pequeño, una prueba sorpresa. Bueno, no sorpresa porque es el Kahoot que se debió haber realizado la semana pasada. Entonces, nada más déjenme. Ya, aquí ya. Ya, y pues es el Kahoot de la sesión uno sobre lo que era la regresión lineal y demás. Entonces, a ver, déjenme. Ay, no está con cuenta. Ya, recuerden que también vamos a tener una sesión para no, un quiz para creo que sí, ya, para la sesión de esta sesión al final, ya al finalizar la clase. Entonces, manténganse atentos, recuerden todo lo que se está estudiando y demás. Y ya está, de nuevo. Y vamos a ver, vamos a ver. Ya, a ver, vayan entrando a este código. Ya, a ver, ya, a ver, vayan entrando, entren. Entren. Vamos. Ya, entra. Chicos, por favor, entren al Kahoot. Ya, bien, chicos, bien, muy bien. Ahí está, ya, miren. Ya tenemos ocho personas. Nueve. Vamos. ¿Quién falta? Vamos, va uno más. Listo, bien. Bien, gente. Recuerden, es el tema de regresión lineal, lo que se estudió la semana pasada. Entonces, van a refrescar sus conocimientos. ¿Ya? 11. Faltan 2, 3. Creo que ya estaría. Ya, para que no se alargue mucho el tiempo, lo voy a iniciar ahorita. Ya, entonces, vamos. Véanme, pero un mismo valor de X, ya siempre toma el mismo valor. 3, 4, vamos. 5, 6, 7. Wow, dos más, listo. Oh, bien. Están haciendo muy bien. Vamos. Siguiente. Bien, María. Oye, mira, ahorita estoy empezando bien, María. Vamos, Adrián. Tú puedes.
recuerda la de la sesión cero, que le hiciste muy bien. Entonces, vamos. Y María, no te dejes. Tú puedes, tú puedes. 4, 5, 6. Unos, unos. Ahí está. Bien. Oye, pero fueron solo 5. ¿Qué fue, chicos? ¿Ah? Eso, Adrián. Bien, bien. María, no, no. No, no. Remonta, remonta. En reacción clásica, y dado a X. ¿Cómo? Uy. 4, 5, vamos, vamos. 6, 7. Uy, bien, muy bien. Oye, muy bien, ¿ah? Me dejan bien, están. Vamos, Yamile, muy bien. Con racha incluso. Vamos. Muy bien. Ahí van bien. Qué bueno, chicos, qué bueno. André, muy bien. Ya, a ver, ¿qué representa P sub 0? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Vamos a ver, a ver. André, vamos, 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 remonta, remonta. Vamos. Listo, a ver, a ver, a ver. Sí, Adrián, bien, bien, muy bien. Oh, ay, María ha regresado al podio, ¿eh? María está en los primeros. Muy bien, María. No se dejen, no se dejen. Peleen por el primero. Ya, a ver. Listo, siguiente, pasamos. Nos quedan 6 preguntitas, recuerden, 6 preguntitas. Entonces, a ver, ¿quién llega al primero? Si vuelve a ser la Adrián o quién es la sorpresa. Entonces, vamos, vamos. 5, 6, vamos, 5 segunditos. Vamos, ya termina, ya termina. 5 ya. ¿Quién va? ¿Quién va? Igualito. Oh, vamos, vamos, vamos. No se dejen, no se dejen. ¿Cuáles? Y pasamos al. Vamos, María, vamos, María. Andrés, sube, sube. Hmm. Nos quedan, nos quedan 4 preguntitas. Recuerden al término, ya, el término del Kahoot. Seguimos con la clase de Piero. Uy, muy bien. Bien, María, subiendo, eso, muy bien, muy bien. Ahora, tema troncal del proyecto, del proyecto esperado al final. Entonces, a ver.
Oye, muy bien, muy bien. Ahí no sé. Yamile, muy bien. André, ¿qué fue? Ah, no, 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 vamos, 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 vamos. Uy, Lazo o Rich. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Muy bien. Dejan bien a su profe, ¿ah? Merina le hizo good. Bien, bien, muy bien, chicos, muy bien. Siguiente. Nos quedan dos preguntitas, dos preguntitas. Chu, chu, chu. ¿Cuál, chicos? ¿Cuál? C, A, B, C, D. A ver, ilumínenme, chicos. Vamos, vamos, vamos. Ahí está, muy bien. Y a ver. Ah, Juan. A ver, vamos a ver. Dando respuestas. Bien, vamos, vamos. Ya se termina. Y a ver, vamos a ver el podio. María, muy bien, muy bien. Adrián, vamos. Ya nos quedan tres sesiones en las que puedes remontarla. Y Juan, felicidades, lo has hecho muy bien. Vamos, vamos. Entonces, se da por finalizado el Kahoot de la sesión uno, ¿ya? Y seguimos con la clase del profesor Piero. Entonces, vamos, prestan atención y participen. Me parece por ahí, sí, tiene, a ver, ya. Vamos, Piero, sigue, sigue. Ah, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a la organización. Bueno, les damos una sorpresa que, bueno, también creo que es una sorpresa para la organización. Estaba conversando con el lead de mi equipo y, bueno, queríamos sortear un voucher del 50% de descuento para la certificación de Azure, la DP900, la oficial. Y, bueno, va a ser para todos los estudiantes que vayan a participar. De Alejandro, no sé si podrías pensar tal vez una dinámica. Generalmente se va a sortear con todos aquellos que respondan, interactúen en la clase. Y bueno, con ellos vamos a hacer un pequeño sorteo al final de la clase para poder hacer el sorteo del voucher y poder solo enviar. Sí, sí, no te preocupes. Déjalo, lo converso con el equipo de la organización del club. Entonces, ahí cómo vamos a hacer la dinámica y demás, ¿sí? Ya, genial. Muchas gracias, Piero, muchas gracias. Ya. Ahora vamos a empezar la parte de nuestro set como tal. A ver, un momento, por favor.
Ya, vamos a empezar. Nuestro dataset PISA, como ya debió ver en anteriores clases, primero es entender qué tiene nuestro dataset. Actualmente nuestro dataset tiene 613.744 estudiantes evaluados. ¿Cuántas variables tiene nuestro set? Tiene 91 variables. Por ende, se considera multivariado. Nosotros tenemos 21 predictores candidatos. ¿Cuál se considera un predictor candidato? Cuando una variable está más completa que las demás y son requeridas para el objetivo al cual nosotros queremos llegar. Nuestro variable objetivo es entender cuánto es el puntaje promedio de la evaluación. Por ende, nosotros tenemos que llegar cuál de todas las variables influyen directamente a la variable final, que es el promedio del estudiante. Si tiene que ver la región, si tiene que ver el sexo, si tiene que ver el apoyo económico, si tiene que ver de dónde está estudiando, qué tipo de colegio, si es rural, si es urbano, y todos ellos se dividen en diferentes categorías, las cuales nosotros podemos agrupar como variables demográficas, variables de actitudes hacia la matemática, porque bueno, este set está directamente asociado a esto. Las variables socioemocionales, que se refiere a cómo el usuario, bueno, en este caso los estudiantes, están directamente predispuestos a poder asimilar una materia. El apoyo familiar y el docentes, si es que tienen tutorías, si es que el papá le importa o no le importa que vaya al colegio, la asistencia comúnmente al colegio. Las competencias del siglo XXI, que son principalmente de si sabe utilizar computadora o no, principalmente. Lo socioeconómico, ahí nos referimos principalmente a dónde vive, qué factores, en qué región, en qué puesto de esta región está asociado, si el nivel de colegio es categoría A, B, C, D, E, dentro de las categorías, en qué subcategoría está, cuánto es el promedio de ingreso por familia. Y último, las TICs, que es principalmente orientado a cómo la influencia de la tecnología en un estudiante. En este caso, en la evaluación 2022, no se consideró el uso de la inteligencia artificial para la medición propiamente dicho, de los estudiantes. Cómo influye directamente la IA en los estudiantes, si es que es a favor o en contra, o qué tanto han dejado de estudiar, o qué tan poco bueno, estudios recientes indican que pierdes concentración al momento de usar IA por más de 10 minutos. Entonces, por ejemplo, todos estos estudios modernos que han salido recientemente, debido a que el impacto de la IA, nosotros lo estamos viviendo en tiempo real, todo ello no se contempla en esta evaluación inicial, pero ya nosotros tenemos que tener en cuenta esas variables que ya existieron en aquel entonces, pero que capaz esta medición no lo está teniendo en cuenta. Ya. Primero que todo es cargar nuestro dataset. Nuestro dataset en este caso vamos a cargarlo con pandas, ¿ya? Hay librerías más, por decirlo, óptimas, como puede ser Polars, en el caso que sean de miles de millones de datos, y nosotros queremos que sea mucho más veloz, podemos usar Polars en este caso, o podemos usar de PySpark en el caso que nosotros tengamos de ya Big Data. Pero vamos a cargar nuestros datos y vamos a empezar a filtrar las columnas por la cantidad de nulos. Si es que una variable tiene más del 30% de nulos, vamos a retirarlo de nuestro análisis. Y así nosotros vamos a quedarnos con solo las variables más óptimas para nuestro análisis. Que en este caso son las 21 candidatas. En esas 21 candidatas, lo que nosotros vamos a hacer es poder entender cuál es su correlación directa con la variable objetivo.
Ahí vamos a verlo en la formulación en las siguientes clases, pero en esta primera clase lo que vamos a hacer es, primero, vamos a filtrar los nulos. ¿Qué variables tienen nulos? Ya, si tienen más del 30% de nulos, muy probablemente estas variables son despreciables, no tienen información lo suficientemente sustancial como para poder realizar un análisis directo. En este caso estamos siendo un poco conservadores al 30%. No, en casos más extremos puede ser mucho más. Y en el caso de, si es que tiene más, entonces se elimina. Ya. Ahora bien, cuando nosotros tenemos esto, y como lo mencioné en un inicio, nosotros podemos llegar a tener un data leak, que es, ya tengo mis datos eliminados. ¿Ahora qué hago? Directamente lo cargo, ¿ya? Vengo, agarro mi modelo, lo cargo. Es un error. Y es un error debido a que nosotros no contemplamos de que al hacer esto podemos estar cargando o sobrecargando un modelo inadecuadamente. ¿Por qué? Porque si tú cargas directamente el modelo con todos los pesos de todo el dataset, tú estás teniendo una metodología indebida al momento de poder visualizar exactamente qué es este dataset en el cual tú estás probando. Nosotros cuando lo separamos en train y en test, lo que buscamos es poder entrenar un modelo en base a datos específicos y que este modelo entender si es que ha podido llegar a inferir lo suficiente a poderse generalizar para que pase los test. Ahora bien, para ello nosotros no podemos realizar simplemente una división. La división y todos los cálculos sobre el dataset porque, bueno, a veces nosotros pensamos, pero si yo tengo las medias de todo el dataset, voy a poder saber cuál es la media de todo y poder solo estandarizar. Ello no funciona así. ¿Por qué no funciona así? Cuando nosotros tenemos una media, una mediana, nosotros tenemos que hacerlo por un dataset específico en el cual nosotros vamos a hacer el entrenamiento. ¿Por qué tiene que ser así? Porque si nosotros sacamos una mediana de un subconjunto de datos, va a ser siempre distinta, o muy probablemente sea distinta, a la mediana original al dataset. Ello influye mucho en el tema de cálculos. Si nosotros agarramos la mediana o la media de general de un dataset, y para rellenar datos o poder hacer un fitting, ello nos va a traer inconvenientes al momento de poder comparar. Si es que la media es muy alta, muy probablemente se excluyan o el modelo no generalice correctamente de ciertos casos especiales. Si la mediana es muy baja, va a poder pasar cualquier filtro de inadecuadamente. Vamos a tener o overfitting o, del caso contrario, que es overfitting, que es debajo del fitting. Para casos especiales, nosotros nos tenemos en cuenta de que siempre debemos separar. Y también el escalado de los datos tenemos que realizarlo directamente dentro del train. Cuando nosotros separamos los datos como tal, debemos separar directamente en el train y en el test. Para ello nosotros vamos a dividir el dataset en Xtrain, en Xtest, en JTrain y en JTest. En este caso va a ser porque nosotros tenemos variables específicas y una variable objetivo. Vamos a dividirlo en este caso de un split de 25% para el test, o sea va a ser 75 para el train y 25 para el test. Y vamos a ponerle una semilla de reproducibilidad de I42. En este caso puede ser cualquier semilla, porque la semilla lo que busca es de que nosotros de momento poder realizar un test, tengamos la misma división de datos para diferentes entornos. Ahora bien, nosotros vamos a realizar esta imputación de datos solo a partir del train o del test, dentro de ellos mismos. Solo vamos a sacar la media del train, vamos a usarla para el train y la media para el test. ¿Eso por qué? Porque así solo se va a medir directamente las escalas en base a la aritmética. Y si solo se calcula bajo el train, entonces se va a aplicar lo mismo bajo el test. Y ello
nos va a pasar la estandarización. En este caso vamos a usar la estandarización del Fit Transformer, que es parte del Z-Scaler de Standard Scaler. Esto porque, bueno, como yo les había mencionado anteriormente, el Standard Scaler lo que busca es datos que tienen diferentes medidas o diferentes escalas, puedes llevar a una misma escala. En este caso puede ser de 0 a 1 o de 1 a 10. Nuestra escala mayor o menor, que tengamos el nuevo tipo de dato, que yo que sé, puede ser de 0 a 20, de 0 a 5, de 10 a 15. Eso de escala vamos a llevarla directamente a 0 y a 1. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una escala promedio en la cual nosotros vamos a realizar cálculos, diversos cálculos, en los cuales las variables no tengan uno mayor peso que otro. En este caso nosotros estamos estandarizando y normalizando las variables para que todas las variables tengan un mismo peso. Y ello nos da un análisis interesante que es sobre cómo la variable objetivo, que es el resultado final del estudiante, bajo qué criterios está influenciada. En este caso, está influenciada principalmente por la home post, que se llama la posición del hogar, o sea, quién es la persona encargada del hogar. La autoeficiencia matemáticas, que bueno, es parte de las variables de habilidad ante las matemáticas, y su índice sociocultural. Si vemos, el índice sociocultural está altamente correlacionado con el tema de la calificación. Y bueno, bajo diversas hipótesis, se puede decir, en colegios más caros, o en donde los papás tienen más dinero, tienen mejor puntaje. Bueno, es una hipótesis válida y parece que lo respaldan. Pero parece ser también a la vez de que por lo mismo tienen ansiedad. O sea, tú dices, pero es medio contraproducente. O sea, ¿cómo la ansiedad te va a producir un mejor resultado? Y esto significa que entre mayor resultado, tiene menor ansiedad de las matemáticas. De ello puede verse, dependiendo de la hipótesis que tú propongas, puede ser práctica, puede ser, hay problemas que ya se vieron, o problemas en los cuales, si ya ha sido resuelto previamente, un estudiante se puede sentir más predispuesto a poder realizar las mismas. Voy ahora a pasarles un pequeño pipeline de diversos casos. Bueno, un externado de esta parte de PISA. Vamos a ver directamente otros casos en los cuales se tienen que hacer correctamente data cleaning. Un momento, por favor, para poderlo cargar directamente.
Ya, chicos, en lo que Pierre está realizando el cargado del pipeline, comentarles que el sorteo del premio que comentó Piero sobre el descuento de la certificación de Azure se va a hacer, el sorteo se va a hacer mediante el quiz. Entonces, el ganador del quiz se va a llevar el premio. Entonces, decirles que estén atentos a cualquier cosa, hagan preguntas, lo que sea. ¿Por qué? Porque las preguntas que se tenía pensado, se han añadido unos cuantos más para añadirle un poco de dificultad, porque pues se van a llevar un descuento generoso, ¿no? Para hacer su certificación de Azure. Entonces, pues eso, estén atentos, hagan preguntas, lo que sea, pero está a disposición de cualquier consulta que tengan. Entonces, por favor, atentos con todo. Ya. Chicos, por favor, si me pueden confirmar que ya tienen acceso al notebook, les acabo de compartir por el chat. ¿Pueden confirmar, por favor, que tengan acceso? Ya, genial. De este notebook lo he preparado principalmente como complemento a la clase. Está prácticamente el mismo desarrollo de la clase. Y lo que hemos visto ahorita, vamos a verlo ahora en código. A ver. Ya. Todo esto es lo que nosotros hemos visto. ¿Qué es data cleaning? ¿Para qué sirve? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Por qué razón es necesario? Algunas técnicas por las cuales se va a utilizar. Aquí tienen más desarrollo sobre esto mismo y cómo se tiene que aplicar. Ahora bien, vamos a nuestra parte práctica, que es sobre nuestro dataset. Vamos a primero cargar nuestras librerías. ¿Qué es lo que vamos a usar? NumPy, Pandas, lo típico que siempre se va a utilizar para todo, prácticamente para cualquier trabajo que sea datos, es NumPy y Pandas. Bueno, también puede ser Polars en reemplazo de Pandas, si tú deseas. Puedes usar Matplotlib, en este caso, o Zero Bones. Vamos a usar ambos, que son de librerías de visualización. Warning, que es para el caso de datos. Y vamos a sacar la librería de sklearn, tanto la de procesamiento y la de imputación, como la de modelo de selección. Ya. Pero vamos a hacer lo primero. Inspeccionar nuestros datos. ¿Qué es lo que primero que veíamos en nuestras diapositivas? Tenemos que hacer, ver qué datos tenemos. ¿Cuántas filas tenemos? ¿Cuántas columnas tenemos? Su tamaño en memoria, porque eso sí también es muy importante, porque hay datasets muy grandes o que parecen muy pequeños, pero al momento de cargarlos en memoria, se disparan. Eso hay que tenerlo muy en cuenta también. ¿Qué tipo de datos son? Si son flotantes, cuántos tienen NaN, o qué tipo de datos predomina ante todos. Aquí vamos a ver un ejemplo de qué es lo que nos viene. También tenemos que tener en cuenta mucho el tema de los nombres. A veces los nombres, como variables independientes, no nos van a dar alusión a qué es. Y para ello nosotros tenemos que llevarlo de la mano junto con, ¿cómo se le llama? Con la leyenda de nuestro dataset. Todo dataset viene con su leyenda. Si nosotros vamos a Datos Abiertos Perú,
el dataset que nosotros deseemos siempre viene con su leyenda, indicando qué significa cada variable, cómo se tomó, qué rangos tiene, qué tipo de dato tiene, de qué específicamente es. Ya. En nuestro caso, vamos a utilizar estas variables. Vamos a agarrar las variables principales del dataset. Y nuestro target va a ser el promedio matemático del puntaje que tenemos. Ya, ahora vamos a ver cuáles tienen un score mayor al 30% de nulos. ¿Cómo habíamos quedado? El 30% de nulos se consideran variables espaciales, que no tienen suficiente información para dar valor a nuestro dataset. Ya. Ahora bien, dentro de estos, vamos a ver cómo se visualiza. En este caso estamos utilizando una visualización de histograma para poder ver visualmente cómo se vería la representación de los nulos y cómo nosotros vamos a utilizar la tasa de fallo de la cantidad de nulos que tenemos para poder nosotros realizar el corte de los mismos. A veces, de manera visual, es más fácil poder entender una variable. Ya, ahora nos vamos a quedar con 7 variables. Perdón, 9 variables. En estas 9 variables, de las iniciales, nos quedan 9. Y tenemos para análisis, tal, 12. Ahora bien, nosotros tenemos ya nuestro train y nuestro test. ¿Para qué vamos a hacer ahora esta parte? Como habíamos quedado, solo tenemos que hacer correctamente la edición de un dataset. Hay diferentes maneras como tú lo puedes hacer, que es precisamente predominando cómo tú harías un análisis exploratorio de datos dentro del mismo dataset. En este caso nosotros estamos agarrando a nivel general, no estamos indagando tan dentro, debido a que es un dataset medio normalizado. No hay que hacer un análisis exploratorio tan profundo como tal, pero para otros datasets sí se tiene que realizar la investigación previa a cada una de las filas y columnas para poder entender qué es lo que conlleva cada una de estas. Para este caso nosotros vamos solo a dividir el test en 75, 25, debido, bueno, así está la guía también. En este caso vamos a dividirlo así, porque un estándar es poderlo dividir de 30-70, 80-20, o 75 o cuartos, que es en este caso 75-25, con el cual nosotros podemos tener la mayor representación posible de la diversidad de conjuntos. Ahora bien, nosotros estamos usando este random set, el 42, y como les había explicado anteriormente, esto es una semilla. Esta semilla lo que busca es poder tener una réplica de los datos a nivel general de todos. ¿Por qué una réplica? Porque yo estoy poniendo en mi entorno. Y si yo le quito esta variable random y tú lo vuelves a probar en tu workspace, tus resultados y los míos van a ser muy distintos. Por ello, por ejemplo, en un equipo se acuerda una semilla base bajo la cual se va a regir todo el pipeline para no tener diferentes resultados cada uno y poder coincidir posteriormente en el análisis que se vaya a realizar. Ahora bien, la media se va a elegir para los valores atípicos. ¿Por qué? La mediana se va a utilizar como un estimador de imputación de los valores atípicos. ¿Esto por qué? La mediana nos indica de todos nuestros datos ordenados cuáles están más al final y más al final todos y cuáles están al inicio todos. Con ello tenemos todos los datos ordenados y podemos elegir los que están justo al medio para poder representar de manera, ¿cómo explicarlo? Correlacional al dataset de la asimetría de un dataset. Porque un dataset puede tener sobre representación de un dato específico sobre otro dato específico. Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una imputación media
de más menos del 0.03. ¿Qué nos implica esto? O sea, de que la variación como tal entre todos los datos se puede decir que es medianamente estándar, que puede llegar a ser de estándar a nivel de los datos como tal. No, la famosa campana de Gauss se puede llegar a estar cumpliendo. En cambio, hay dos medianas en las cuales no se está cumpliendo esto, que es tanto en la Heise como en el parámetro de el Paret-In, los cuales se disparan de manera repentina. Significa que tenemos sobre representación de ciertos datos específicos. Ahora se quedó cargando acá mi representación, pero en esta demostración vamos a ver la imputación media versus la mediana versus el promedio versus el método de KNN, que es el método del codo, en el cual nosotros vamos a usar n variables para poder correlacionar cada una. A ver, esperemos un momentito, por favor, en lo que va cargando. Si desean, también pueden ejecutar el pipeline ustedes, porque pueden ir tocando el código. Esperemos un momento, por favor. También comentarles, ¿están listos para el quiz? ¿Tienen dudas, por favor? Si tienen dudas, para ir conversando. Tenemos, por favor, si alguien tiene dudas, por favor, la pueden escribir o la pueden mencionar para poder responderlas. Bueno, un poco para poderles explicar qué es el beneficio que ha brindado de Leads. Principalmente consta en lo siguiente. Hoy en día las empresas no solo buscan que sepas que tengas el conocimiento, sino que lo puedas validar. Y una forma de poder validar tus conocimientos sobre una cierta materia es justamente explicar y poder tener una insignia que valide sobre ello. Ahora bien, tú puedes sacar, por ejemplo, yo que sé, un certificado de la UNI, tú puedes sacar un certificado de San Marcos, o de la UNSA, o de cualquier entidad estatal peruana, o en sí peruana, pero esto a nivel internacional no llega a tener tanta validez. ¿Por qué? Pero no se considera a nivel internacional pues top 1 en innovación, y tampoco tenemos una gran inversión por estudiante o por persona a nivel general. Si no me acuerdo, la última evaluación era de que se invierte menos de $1 por cada peruano en lo que es innovación. Y este dato nos refleja mucho sobre por qué razón hay muchos programas semilla que no flotan, que no llegan a nada, o por qué razón Perú es de los pocos países en Latinoamérica que no tiene no ha llegado a tener un unicornio. Un unicornio es una empresa que vale más de $1.000 millones, y ellos lo explican debido a que nosotros tenemos
a veces no un bajo conocimiento técnico, sino que las instituciones no lo llegan a respaldar, no tienen la suficiente validez a nivel internacional. Solo podemos tener el conocimiento y podemos saber perfectamente ello. Una forma de poder justificar ello a las empresas o instituciones internacionales a las cuales uno puede aspirar es justamente con las certificaciones internacionales. Existen las certificaciones, por ejemplo, la Z900, la DP900, la CS900, la IA, creo que es IA100, que es una nueva, que son principalmente de certificaciones de entrada. Estas certificaciones de entrada lo que buscan es validar sus conocimientos básicos sobre un tema específico. En el caso de la DP900, lo que buscamos es de poder validar los conocimientos de un egresado, estudiante y yo de ingeniero de datos o científico de datos o machine learning sobre el área del uso de servicios de Azure y sobre el conocimiento crítico del uso del data. Eso implica tanto entender por qué razón se usan ciertos servicios, por qué razón en un pipeline se deberían suprimir nulos, o por qué motivos se debe utilizar ciertas variables específicas para un modelo, y ello lo valida mediante evaluaciones. Es una evaluación no tan, por decirlo, libre, debido a que es una evaluación a cámara abierta con un administrador que te evalúa directamente, pero es una evaluación en la cual tú puedes llegar a obtener una licencia, la cual le indica a las empresas de que tú tienes todos tus conocimientos y sabes más y puedes tú comprobarlo a nivel internacional. Lo que siempre se aspira, o lo que principalmente desde mi escuela siempre nos han intentado inculcar, es no mires para adentro, mira para afuera. Donde más oportunidades hay, siempre es mirando hacia afuera, no solo para poder entender y adquirir conocimiento, sino para poder crecer. Pues ese crecimiento lo puedes llegar a invertir y generar en Perú, pero siempre es ir afuera. De aspira para llegar más lejos. Nunca te quedes en donde has estado, sino busca mucho más allá. Da un paso extra en tu carrera de profesional. Y a veces es un salto al vacío. Y una forma de comprender, sobre todo porque el mercado está complicado por el tema de la IA y todo ello, no dije que no vaya a haber trabajo, sino que ahora las empresas son más cautas al momento de contratar. Y una ventaja competitiva justamente de ese tipo de certificaciones, las cuales te dan la validez en post training de que no te da la certeza de que te van a contratar, pero te da mayor oportunidad a poder pasar a la siguiente etapa de entrevista. Y principalmente, qué raro, aún no carga. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la certificación? Bueno, va a disculpar, no pensé que iba a demorar tanto el pipeline, nuevamente en ejecutarse. La mañana tardó menos. Bueno, para poder continuar con la clase, ya.
El resumen de nuestro pipeline es el siguiente. Nosotros hemos cargado el dataset, hemos seleccionado las variables candidatas, hemos filtrado los nulos bajo nuestro test, hemos explicado el dataset, hemos imputado por la media, hemos estandarizado y hemos llegado a hacer el análisis de correlación en base a la correlación de Pearson para poder entender cuáles variables influyen bajo nuestra media matemática del puntaje. Ahora bien, lo que nosotros hemos hecho no está mal, pero también tenemos que tener en cuenta qué limitaciones metodológicas implica. Para un buen científico de datos, para un ingeniero de datos, para cualquier especialista en el campo, siempre hay que entender los pros y contras de lo que nosotros hacemos. Si nosotros tomamos una decisión, hay que entender por qué lo hacemos, bajo qué condiciones lo hacemos y si se justifica para el caso de estudio que estamos haciendo. Nunca debemos decir, no, sí, porque funciona. Sino tenemos que entender qué implicaciones tiene ello. En este caso nosotros estamos usando la variable maxmin como simplificación. ¿Por qué? Porque PISA nos puede, aunque captura una incertidumbre, en la práctica puede haber muchos módulos de los cuales uno estudiante sí resuelve, otros no resuelve, y bueno, la media intenta estandarizar y no sesgar estas diferencias, y puede llegar así nosotros tener un análisis, poder saber si es que un estudiante es bueno en un área o malo en un área, al no tener directamente estos resultados como tal, nosotros estamos como que limitándonos a entender de que sí está bien tu promedio, pero no entender qué área está bien de esto. El split aleatorio, en este caso, nosotros estamos haciendo como un ¿cómo se llama el nombre? Multiestructural. Ahora bien, puede pasar de que en un split aleatorio una escuela o un cierto un conjunto de estudiantes esté sobre representado. ¿Cómo puede pasar esto? Puede pasar de qué tal si es que los colegios de Lima, en la zona yo qué sé, de San Isidro, están todos en el conjunto de test y ninguno en el conjunto de training. Pero llega a pasar. Es el azar tal vez así. Es baja la posibilidad, pero no es imposible. Entonces nosotros estamos dándole ahí prioridad a la sobrerepresentación de los colegios de fuera de esa zona sobre la representación de los mismos. Y bueno, el tema de la imputación. En nuestro caso estamos haciendo una imputación directa, que es el 30%, sin tener en cuenta el análisis integral sobre cada una de las variables. Y siempre para un data cleaning, para que ustedes se lo puedan llevar también, es cuántas filas y cuántas columnas tenemos esperadas. Hacer una migración o un ETLs, nosotros tenemos lo que nosotros tenemos inicialmente, que son todas las fuentes, y lo esperado. ¿Qué significa? Que a veces en un ETL nosotros podemos hacer transformaciones, variaciones, y en algún left join o en alguna transformación que nosotros hagamos, nos podemos estar eliminando o sobregenerando columnas que no sean requeridas y poder realizar indirectamente duplicados de la información. A ver si los tipos de datos son correctos, sobre todo en tipos de como números, sobre texto, sobre zonas horarias, de eso tener muy en cuenta. Saber si es que hay registros faltantes, saber si es que hay registros duplicados, y ver si es que hay rangos fuera de la lógica del negocio. Ahora en la limpieza, pues empiezan con los nulos, después realizan test, los cálculos estadísticos, aplican las estadísticas sobre los train, sacan los offliner, y finalmente pues hacen el escalado dependiendo de si es que es requerido. Tal vez no es requerido, entonces no se hace la validación. Y por último, intentar hacer que nuestro training test no tengan 0 nulos. Tengan una distribución razonable, o sea, que sea una distribución que nosotros vamos a entender. Por ejemplo, puede ser una binomial,
puede ser una simétrica, puede ser una de Gauss, puede ser una dispersa, uniforme u otras, pero que nosotros entendamos de que esta distribución es entendible a lo que nosotros podemos ver, podemos percibir al menos a simple vista, visualmente. En las variables estandarizadas, ver si es que todas las variables cumplen con los criterios. Y bueno, finalmente con ello poder documentar las ediciones que hemos hecho anteriormente para poderlo pasar ya al siguiente pipeline de datos, ya para hacer en el entrenamiento como tal, al modelo que nosotros vayamos a realizar. Finalmente, unas conclusiones siempre es de que hagan su data clean. No, lo más importante para que no sufran en el futuro es demórate un poco más en la limpieza de datos para que en el futuro tú ya no tengas que realizar nuevamente esta limpieza. Porque si tu modelo falla 1, 2, 3, 4 veces y no entiendes por qué, muy probablemente no sea porque el modelo esté incorrecto matemáticamente, sino porque muy probablemente tu dataset con el cual estás trabajando no tiene lo suficiente validación sobre la data que está representando. De que uno siempre tiene que entender qué técnicas está utilizando y por qué las está utilizando. ¿Por qué razón no buscar otras técnicas menos agresivas que la imputación? La imputación siempre tiene que ser la última elección antes de poder realizar un llenado de datos. El data leak, que es evitar nosotros utilizar el dataset tal cual y no hacer una diferenciación. Y siempre ser transparentes. Un buen científico de datos, un buen ingeniero de datos, es sincero. Y no vale la pena ocultar resultados, porque si tú lo ocultas hoy, mañana puede ser peor. Porque puede que venga más data, puede que venga data dispersa, puede que venga data muy distinta a la original, y la aplicación de tu pipeline puede fallar. Y literalmente, tu modelo que da al 98% de precisión puede dar 0% de precisión fácilmente. Y bueno, es un gusto con todos. De los que gusten, pueden contactarme por LinkedIn. Estaré encantado de poder conversar con ustedes. Si tienen alguna duda. De Alejandro. ¿Estás? Sí, aquí estoy. Ya, entonces, bueno, primero que nada, dar gracias a Piero por la clase que nos dio, también sobre el aporte que está dando sobre el premio, ¿no? Que vamos a tener, que alguno de ustedes va a recibir. Comentarles que pues el quiz está complicadito, también tiene su mínimo de puntaje que tiene que ser un poco sustancial, ¿no? Que pueda mostrar que sienten que se ha aprendido de la clase, se están llevando algo de esta clase. Entonces, nada, muchas gracias, Piero. Entonces, vamos a dar paso al quiz. Ya, déjenmelo. Un gusto, chicos. Espero verlos en la siguiente clase. Y sigan adelante en este punto. Sí, recordarles que Piero va a estar también en la clase del modelamiento del problema. Entonces, ya, a ver. Voy a presentar aquí. No encuentro elegir. Ya, entonces. Ya, a ver, vamos a ver. Sí. A ver, ya, van entrando, por favor. Por el chat les voy a pasar el link y demás. Y el código, entonces. Ay, no se envió. Ya. Esto es el. No, sí se envió.
Ah, ya, sí, ya está. Ya. Bien, Adrián, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos, 5, vamos, 5. Ya, muy bien, muy bien. Ya, qué bien, qué bien. Van 7, 7. Vamos, vamos. Los 14 tienen que estar para que ya. A ver. Van 7, somos 19 chicos. Vamos, de los que. Sí. Y ya, bien, bien, Jennifer. Vamos, vamos. Uy, 9 ya. Vamos, vamos, vamos. También para que ya no se alarguen. A ver, vamos, 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 vamos. 10. Con 10 va a ser. Si alguien. Voy a dar un minutito más. Entonces, si ella con 10 no va a hacer. 9:41 empezamos, chicos. Ya, entonces, si no solo va a ser con 10. Ya, bien, bien, bien. Ya va uno más. Con. A ver, ya todavía, todavía. 9:41. Me parece que no, ya no habría nadie más. Entonces, ya, voy a dar inicio, pero también para que no se nos alargue mucho la sesión de hoy. Recuerden, son 20 preguntas las que se va. Oh, vamos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Siguiente. El tiempo por preguntas variables, así que no se preocupen. Solo en este tipo de preguntas simples se está haciendo un poco corto. Ya más adelante también ya se les va a dar su tiempito nomás de 20, 30 segundos, dependiendo de la pregunta. Ya, listo, vamos. Farmen en estas preguntas porque en estas es un poco más simples y ya más adelante se va a ir eh, creciendo la complejidad de las preguntas. Entonces, farmen aquí los puntos. Ah, muy bien, muy bien. ¿Quién se va a llevar? Va a seguir el mismo patrón de los anteriores quizzes Kahoot. A ver, vamos a ver. Ay, creo que, discúlpenme. Sí, sí. Está muy bien, muy bien, muy bien. Está muy bien, muy bien.
¿Cuál es la técnica de imputación más recomendada cuando se trabaja con variables categóricas? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos. Ahí está, muy bien, chicos. Está complicadito, ¿no? Más adelante va a estar mucho más tranca, muy más tranca, entonces atentos, atentos. Esto fue, si mal no recuerdo, en la primera parte, entonces, a ver, vamos, recuerden. Ya, muy bien, chicos. Va, uy, muy bien, chicos, muy bien. Vamos a ver. Más de la mitad, muy bien, chicos. Están haciendo muy bien. Aquí lo más único que no puedo ver el podio. ¿Quiénes estarán haciendo linda? Ya está, vamos. A ver, aquí, vamos, recuerden, vamos, tengan. Yo confío, vamos, ustedes pueden. ¿Qué? Oye, qué bien. Muy bien, chicos. El error de data leak en un pipeline de limpieza, ¿verdad? La laguna de datos, si me lo recuerdo, era. A ver. Vamos. Uy, 9 de 11. Vamos. Ustedes pueden. Acá, por si se les hace, les voy a dar 30 segunditos para que lean bien, tranquilos. Uy, vamos, tranquilos, chicos. Acá les doy unos 15 segundos más. Vamos, chicos. Quedan 14 segundos. Vamos a ver cómo va. ¿Quiénes van? Un hito falta. Bueno. Uy, ya. Vamos. Aquí les voy a dar, no se preocupen. Todo lo que se tenga que leer, tenga que ver en la lectura, ahí les voy a aumentar su tiempito para que lo puedan hacer.
está, muy bien, chicos, muy bien. Bueno, ya estoy a hacer, ya se vienen las trancas, ya. Yo confío en ustedes, vamos. La hacen. Sus 15 segunditos más para que la piensen, craneen, tranquilos. Vamos, a ver. A ver. Tranquilos ya. Vamos con la siguiente. De estas tienen sus 30 segundos, pero igual para que se lean tranquilos. Y a ver, vamos con esta. Muy bien, 72. Ay, qué bien, qué bien. Ya, probablemente. Aquí hay dos respuestas, ¿ya? Si mal no recuerdo, normal si margen uno de esto, pero es diferentes enfoques, así que no se preocupen. Aquí hay dos respuestas. Les voy a, no se preocupen, me olvidé de responder más tranquilos. Unos 15 segundos más para que puedan terminarlo. Ya, sí, estoy dentro del tiempo. Ya, vamos con la siguiente, ¿no? Ya está. Aquí se ve sobre el R cuadrado, entonces, a ver. Ya, vamos. 15 segundos más. Para que estén. Ya, a ver. Y a ver, vamos. Muy bien, chicos, muy bien. 27, ya, vamos. Nos quedan 2 preguntitas más. Ay, sí, cierto. Acá prepara. Esta sí, para que tengan que leer.
Ya, 6, 6, 5, 4, vamos. Listo. Uy, se repartieron. Y ahora, la última. Aquí sí. Ya, a ver, 15 segunditos. Si quieren les doy. Ya. Muy bien, chicos, muy bien. Y creo que ya, sí. Sí, creo que sí, ya estaría. Ya, vamos a seguir. A ver, espérenme, ¿dónde estaría el...? Eh, con el... Vamos a ver... 10... Uy, me parece que había un... No puedo verlo por... ya, ay, mejor sería con el de esto. Ya, me parece bien un empate entre Adrián León y Cami. Ahorita no vamos a analizar eso con el equipo, pero ya Adrián, León y Cami se les va, ahorita ya vamos a hablarlo. Entonces, nada, felicidades a ambos que se han hecho un poco más de la mitad de las preguntas. Entonces, nada, ahorita hablamos sobre el premio, ¿sí? Y ya pues, nada, pasamos con la... Sí, había, a ver, con alguna dinámica, si mal no recuerdo. Ah, ya, sí, cierto, con su asistencia. Eh, ahorita mi compañera Geraldine ha pasado el link de la asistencia, entonces vayan respondiendo y ya pues, entonces este sería el final de la sesión 2 donde se ha visto el tema del data cleaning y diferentes conceptos acerca de ello, qué es lo que, recomendaciones y demás, lo que se ha visto. El material lo vamos a... por favor, mi compañero André les está preguntando sobre si Cami es Camila Mamani. Entonces, confírmalo por ahí o si quieres abrir micro, mencionalo. Ah, ya, sí es André, ¿ya? Entonces, nada. Muchas gracias por su atención el día de hoy y ya pueden retirarse. Recuerden marcar su existencia porque este será un... Ah, cierto. Quería comentarles que para lo de el proyecto que se está viendo sobre sus tareas, sobre los papers y demás, si están teniendo algún problema con su grupo, falta de comunicación o X cosa, pueden comunicarlo con alguno de mis compañeros, tanto André o Alex, que ahorita sí pueden poner sus números de WhatsApp para que se puedan comunicar con ustedes. Asimismo, yo también lo haré. Recuerden que su participación en las tareas estas de los papers es parte fundamental de lo que sería su... Si ya les está de vacaciones, de todas maneras, vamos a poner su número en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Ya. Como les decía, es parte fundamental de de la dinámica que estamos teniendo de la iniciativa y pues será muy importante para la obtención del certificado por parte de la IEEE. Entonces, atentos con ello. Si tienen algún problema y demás, pueden comunicarlo libremente y
también va a ser anónimamente, hacia nosotros. Entonces no se preocupen por esa parte. Y también cualquier queja, cualquier consulta o sugerencia hacia la dirección la organización, dirección de la iniciativa del club, pueden comunicárnosla. Entonces, nada, muchas gracias y pueden retirarse. Buenas noches. Hasta la siguiente, chicos. Un gusto.